¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Vamos a iniciar con la sesión de hoy día. ¿Qué voy a evaluar? Esa es otra pregunta interesante dentro del gran mundo de la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? En la clase anterior hemos ya discutido, de la cual agradezco las intervenciones, las preguntas, las acotaciones en torno a por qué evaluamos, por qué voy a evaluar. Ahora vamos a entrar a este término, ¿qué voy a evaluar? En términos personales, ¿no? Esta pregunta responde a una amplia gama de cosas, una amplia gama de asuntos que tienen que ver directamente con el desarrollo integral del estudiante. La evaluación sin duda pretende señalar el grado en que se van alcanzando las diferentes capacidades y los procesos de desarrollo del estudiante. Eso es, pretende indicar, señalar, mostrarnos el grado en que se van alcanzando el desarrollo de las capacidades, el desarrollo de la persona de manera integral, ¿no? En ese sentido, tenemos que atender qué es lo que nosotros evaluamos. En primer lugar, podemos decir, por ejemplo, nosotros a través de la evaluación, ¿qué vamos a evaluar? No solamente contenidos. No solamente contenidos, entiéndase bien, vamos a partir de acá directamente. No solamente evaluamos contenidos. No es porque la educación que impartimos no es solamente cognitiva, sino es integral. Y nuestra evaluación, por lo tanto, tiene que ser también en el mismo sentido, en la misma visión. De allí que, por ejemplo, tenemos que evaluar la motivación que existe en el salón. ¿Cómo están nuestros alumnos? ¿Motivados? ¿Entusiastas? ¿Están animados? ¿Hay alegría en el aprendizaje? ¿Hay alegría en las clases, en el salón? Por supuesto, estamos hablando de un regocijo, de un gozo, de una alegría, no de una alegría que se desborda y que linda ya con la indisciplina, ¿no? Pero hay alegría, eso evaluamos. Hay entusiasmo, hay ánimo, hay alegría en el profesor, ¿no? Eso evaluamos, la motivación que existe en el proceso educativo. También evaluamos la actividad diaria, nuestra actividad, ¿no?, cotidiana. Eso es lo que evaluamos. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Si hay involucramiento de parte de los alumnos en lo que nosotros hacemos, en lo que decimos que deben hacer. El alumno está involucrado, se compromete, entra con nosotros. Eso evaluamos. ¿Qué más evaluamos? Evaluamos también las estrategias de cada niño, de cada niña, los métodos que tiene, ¿para qué? Para estudiar, los métodos que tiene para hacer un trabajo, los métodos que tiene, las estrategias que está usando para presentar un trabajo. Evaluamos los errores que aparecen en la construcción de los conceptos. Evaluamos también el desarrollo de las actitudes del estudiante y de nuestras propias actitudes. Evaluamos el tiempo que se emplea en determinados temas. A veces le damos demasiado tiempo a temas que de repente no son muy trascendentes. O le estamos dando muy poco tiempo a temas que necesitan mayor atención. Eso también evaluamos, el tiempo. Evaluamos la utilización de diversos materiales, es decir, los materiales de estudio, de los medios de aprendizaje. Eso también evaluamos. Es decir, nuestra evaluación, se dan cuenta, está un poco atomizada, y todo eso tiene que ver con la evaluación.
Teniendo en cuenta la peculiaridad de la educación cristiana, la educación adventista, vamos a decir, evaluamos algunos aspectos importantes, y esto me parece que no es solamente propio de la educación adventista, sino que en la educación adventista le damos bastante importancia a estos aspectos. Por eso decimos, teniendo en cuenta la peculiaridad, la característica, la singularidad de la educación adventista, pero también se evalúan en todo, en todo modelo educativo. Evaluamos, por ejemplo, la asistencia. La asistencia es el índice revelador de una buena enseñanza. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo está la asistencia de nuestros alumnos? Siempre llegan temprano, están todos los alumnos, casi el 95, 98, 99% de alumnos, o el 100% de alumnos tenemos siempre en clases. Eso muestra. Evaluar eso es importante porque nos está mostrando cuán buena es realmente nuestra clase. Y no estamos hablando pues de una asistencia forzada, obligatoria, sino de una asistencia casi así, liberal. Van a la clase porque les gusta la clase. Entonces evaluamos la asistencia y va a ser un indicador fundamental para decirnos cómo estamos como maestros en la clase, cómo están nuestros alumnos. Evaluamos también el conocimiento, el contenido, al comienzo dijimos esto, una parte importante de nuestra evaluación, el conocimiento y el contenido, que muchas veces se jala toda la preponderancia, todo nuestro interés en la evaluación, se jala precisamente el contenido, los conocimientos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay enseñanza si no ha habido aprendizaje. Claro, si no hay aprendizaje es porque no ha habido enseñanza. Es algo lógico y algo simple, directo. Si no hay aprendizaje es porque no ha habido enseñanza. O no ha habido enseñanza si no ha habido aprendizaje, lógicamente. Evaluamos entonces contenidos, y esto hay que remarcarlo. El alumno los contenidos tienen que estar muy relacionados, directamente relacionados con los fines y objetivos que hemos trazado en la unidad, en la sesión de clase o en la materia, en la asignatura. Evaluamos también actitudes. Es interesante esto. Una de las más cruciales comprobaciones de la enseñanza es determinar, por ejemplo, el grado en que se han producido cambios de actitudes en los alumnos. Esto es vital, es crucial para el maestro, evaluar actitudes. ¿Cuánto ha cambiado el alumno? Tenemos que estar alertas, ¿no? Tenemos que, como maestros, estar atentos al cambio de actitud que van experimentando nuestros alumnos. De repente hay un cambio de actitud motivado, generado por algunos problemas del hogar, o problemas en la calle, o en casa o en la calle hay problemas, o problemas que se generan dentro del mismo colegio. Así que esos son los tres escenarios del estudiante, de los problemas del estudiante. Sus problemas están en la casa, o en la calle, o en el colegio. Interesante. Y esto nosotros consideramos en la evaluación. No, las actitudes, cómo se están produciendo esos cambios, son negativos, para bien, para mal, negativos, positivos, cómo están esos cambios. Evaluamos también las habilidades. Es decir, el genuino aprendizaje se manifiesta en la adopción de nuevas y amplias habilidades. Y eso es lo que evaluamos. Porque en el aprendizaje, en un aprendizaje verdadero, vamos a tener nuevas y amplias habilidades desarrolladas en el niño. ¿Qué más evaluamos? Y esto es algo también básico. Creo que permea todas las actividades educativas
del maestro. Evaluamos el carácter, la conducta, que es la base de toda la vida del ser humano. El carácter y la conducta, básicos, fundamentales en la vida del ser humano, porque dependerá del carácter, dependerá de la conducta que manifieste, que muestre el estudiante, finalmente, si vale la pena educarse, si valió la pena educarse o no. Otro aspecto también que es un poco distinto y creo que pertenece a la peculiaridad de la educación cristiana, así como el carácter y la conducta, es la mayordomía. Nosotros evaluamos la mayordomía de nuestros alumnos, nuestra propia mayordomía. ¿Y qué cosa es esto? Fuera de toda duda, una de las mayores e inobjetables pruebas de la eficiencia en la enseñanza es la mayordomía. Que ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué? Que estamos metiendo un poco de la iglesia, un término religioso, en el campo educativo. No es así, ¿no? Es un poco más que eso. Es un poco más que eso. Tiene que ver la mayordomía con la educación, ¿no? Y dice que es una de las mayores pruebas de la eficiencia en la enseñanza, de la eficiencia educativa. La calidad educativa está ligada, en otras palabras, a la mayordomía. Y eso evaluamos. Por eso es que evaluamos mayordomía. Mayordomía, ¿qué entendemos por este término en educación? No es que estemos entendiendo algo diferente. Es la misma. Total, el colegio también es un templo, es la iglesia del saber. Es la iglesia del saber. Y por lo tanto, y tiene la misma misión que Cristo le ha dejado, de predicar el Evangelio, de redimir a las almas, de salvar. Entonces, si tenemos la misma misión y la misma naturaleza, ¿no? Entonces, pues, en una institución no está mal, no está fuera de lugar el evaluar la mayordomía. Entonces, quiere decir que se debe enseñar también la mayordomía dentro del centro educativo, dentro de las aulas. Es decir, la mayordomía, tal vez recordemos un poco lo que aprendimos, tiene que ver con 4T y hasta con 5. ¿No? Un gran maestro decía, hay una quinta T, pero vamos a hablar de las 4T. El tiempo. Tenemos que evaluar el tiempo que está usando el maestro. Ya hemos hablado hace unos minutos acerca del tiempo. Se evalúa el tiempo, cómo se está usando, cómo el alumno está usando su tiempo para la educación, para otras actividades, para su desarrollo físico, mental, social y espiritual. ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Cómo estamos usando nosotros nuestro tiempo? ¿Le estamos dando tiempo de calidad a la educación? ¿O nuestro tiempo es solamente para cumplir y llenar el horario? Tenemos que darle tiempo de calidad a la educación. Mayordomía del tiempo. Mayordomía de los tesoros. ¿Cómo está nuestra mayordomía del dar? Del entregar nuestros tesoros. La mayordomía de los tesoros tiene que ver, pues, fundamentalmente con el apoyo material que tenemos que dar también a la educación. ¿Cómo están nuestros muchachos? ¿Están convencidos? ¿Forma parte de su filosofía la mayordomía de los tesoros? ¿Creen que es bueno dar diezmos, dar ofrendas? Importante en la educación cristiana. La mayordomía del templo, es decir, de nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces la mayordomía del cuerpo tiene que ver sin duda
sin objeciones, con el cuidado de la salud, con la prevención de las enfermedades, con la aplicación o con la práctica de una política de cuidado de la salud. Con eso tiene que ver el templo. Los talentos, la mayordomía de los talentos, es decir, la mayordomía de nuestras habilidades. Ya hemos dicho que hay que evaluar las habilidades, cómo se están usando, para bien, para mal, las habilidades. ¿Se están desarrollando nuestras habilidades? Si hay un desarrollo de los talentos, de las habilidades, y enfocadas, como es en la educación cristiana, enfocadas al servicio de Dios y de la misión encomendada, entonces estaremos evaluando bien. Algún profesor decía también que hay que pensar en otra T de la mayordomía, y que es la tienda. La tienda que tiene que ver, en el Antiguo Testamento se decía tienda a una casa, a la casita donde se vivía se decía tienda, ¿no? Y incluso en el Nuevo Testamento todavía persiste en el lenguaje, porque algunos, creo que era Pablo que sabía construir tiendas, era su afición, ¿no? Entonces, la mayordomía de la tienda, yo creo que hay mucha razón aquí. La mayordomía de la tienda tiene que ver con la mayordomía de la casa. La mayordomía, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está la casa del maestro? ¿Está realmente bien administrada? Si nosotros no podemos administrar bien la casa, ¿cómo podremos administrar la casa del salón de clases? Si nosotros no tenemos capacidad suficiente para administrar y manejar, para ser mayordomos eficientes del hogar, ¿cómo podremos dirigir y ser mayordomos o administradores eficientes de un colegio? La pregunta se responde por sí misma. En verdad es importante administrar también la tienda, mayordomía de la tienda. También evaluamos las buenas noticias, es decir, el Evangelio. Buenas noticias, Evangelio, ¿no? El Evangelio son buenas noticias. El evangelismo. El maestro debe guiar a sus alumnos en la tarea de comunicar las buenas noticias, las buenas nuevas a su prójimo. Se está haciendo algo en ese sentido. Qué bueno cuando un colegio a veces toma como una misión irse y penetrar en un lugar donde muy pocos se escuchan, no se escucha casi nada de Cristo, no se escucha de Dios, los pobladores viven solos. Entonces, qué bueno es ir a ese lugar y plantar allí un lugar, un espacio especial. ¿Para qué? Para transmitir las buenas nuevas, es decir, para transmitir el Evangelio. ¿Y qué dice ese Evangelio? Que nosotros, en verdad, podemos estar perdidos, pero Dios nos salva del pecado, ¿no? Causa de nuestra perdición, y nos perdona. Y Él, cuando venga, iremos al cielo porque hemos sido perdonados. Qué interesante. Las buenas noticias son interesantes, entonces, importantes en la vida educativa. ¿Qué evaluamos? Evaluamos entonces el PMDE. En una institución peculiarmente cristiana, una institución cristiana adventista, evaluamos el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual. La evaluación está abierta entonces a los valores, a los principios y a las creencias de la institución, que deben ser aquilatadas, asimiladas por el estudiante, por el mismo maestro. Eso es lo que evaluamos, valores, principios y creencias. Asimismo, evaluamos también a la institución. Imagínate, estamos evaluando al alumno, al salón de clases, a toda una serie de cosas, y a la institución también. ¿Qué evaluamos? A la institución. Y esta es una exigencia en la educación, en todo sistema educativo, evaluar a la institución.
Y esta es una exigencia y una necesidad impostergable. La ruta de evaluación de una institución tiene características ascendentes, descendentes y en espiral. Los descendentes son aquellas evaluaciones institucionales que se hacen desde afuera hacia adentro. Las evaluaciones podríamos llamar una especie de heteroevaluación. Las evaluaciones ascendentes de la institución son aquellas que se realizan, ¿no?, de adentro hacia afuera. Y la evaluación en espiral, que tiene que ver con una evaluación bastante integrada al desarrollo de las actividades institucionales. Finalmente, evaluamos también, y esto no podemos soslayarlo, no podemos dejarlo de lado, evaluamos la comprensión, evaluamos la creatividad, evaluamos el pensamiento crítico. Pues estas tres cosas no podemos olvidarlas, no podemos descuidarlas, no es posible. La comprensión, la creatividad, el pensamiento crítico del estudiante, cómo se va desarrollando, esas cosas evaluamos fundamentalmente cuando se trata de alumnos que ya están en la secundaria y en la universidad. Algunas citas para pensar en la evaluación. En Pedagogía Adventista, publicada en el año 2009, en la página 76, dice lo siguiente: desde esta perspectiva, la evaluación se entiende como un proceso esencial para la formación del ser humano, más allá del proceso de mensura a través de exámenes escolares. Qué interesante, ¿no? De todo lo que hemos hablado, ¿no?, que vamos a evaluar, desde esa perspectiva la evaluación se entiende entonces como un proceso esencial para la formación del ser humano, porque no estamos hablando solamente como un proceso esencial para el desarrollo cognitivo del ser humano, sino como un proceso esencial para la formación del ser humano, más allá del proceso de mensura a través de exámenes escolares. Julio Larrea, un pedagogo, un conceptuoso pedagogo, un excelente pedagogo, gran pensador mexicano del siglo pasado, decía: ninguna actitud didáctica racional puede tener por símbolo la frustración. ¿Verdad? Ninguna actitud didáctica racional puede tener por símbolo la frustración. La enseñanza no es una empresa de ahuyentamiento y lágrimas, sino de simpatía y atracción. Indudablemente, en esta cita estamos viendo nosotros que la enseñanza, y dentro de la enseñanza está la evaluación, de tal modo que podemos decir que la evaluación no es una empresa de ahuyentamiento y lágrimas, sino de simpatía y atracción. Qué interesante. ¿Cómo quisiéramos llegar a este ideal en la evaluación, ¿no? Julio Larrea es parafraseado de esta manera, ¿no? La evaluación no es una empresa de ahuyentamiento y lágrimas, sino de simpatía y atracción. Pueden haber lágrimas, si no son de felicidad, no es bueno. Otro pensamiento del mismo autor: no es suficiente el rendimiento académico para resolver sobre la promoción. Hay que iluminar con luces nuevas y poderosas el problema del aprovechamiento, examinándolo desde dentro y desde fuera del alumno. Hay que iluminar con luces nuevas y poderosas el problema del aprovechamiento, examinándolo desde dentro y desde fuera. En otros términos, dice el doctor Julio Larrea, hay que conocer el problema bajo luces educativas, nuevas luces educativas. El contenido de la evaluación deberá poseer dos elementos fundamentales. Nosotros hablamos del contenido de la educación, es cierto, que es
generalmente en donde nos hemos abocado en nuestra experiencia evaluativa. Pero este contenido incluso debe tener dos elementos. Primer elemento, la cohesión. Segundo elemento, la coherencia. Cohesión y coherencia. Dos elementos esenciales que deberá evaluarse en el contenido. Cohesión, ¿qué quiere decir? Deberá ser compatible con los objetivos de la escuela, de la asignatura, de la unidad de contenido y con los principios metodológicos. Y la filosofía adventista de la educación, que entre otras cosas destaca el ser integral. Cohesión con todo ello, debe estar correlacionado, integrado, debe corresponderse, ¿no? Y ser compatible, no repelerse, compatible con los objetivos de la escuela, objetivos de la asignatura, objetivos de la unidad de contenido. Debe ser compatible con los principios metodológicos, con la filosofía adventista de la educación. Eso es realmente la cohesión del contenido en la educación. La coherencia deberá estar enfocada en la formación del carácter. Si somos coherentes, ¿a qué apunta nuestra educación cristiana? A la formación del carácter. Entonces, la evaluación del contenido que yo debo hacer, de los conocimientos, tienen que estar también enfocadas en la formación del carácter. León Tolstoy y la escuela del Yasnaya Poliana. Sé que en Yasnaya Poliana había una escuela que implementó León Tolstoy, una escuela sui generis, vamos a decir más o menos parecido a lo que ahora es la educación adventista, una educación con costumbres sui generis. Tanto atrajo esta escuela el interés no solamente de la gente curiosa, sino el interés de los especialistas en educación. Así que un día que la educación en Yasnaya Poliana entró, ¿no?, en crisis en toda la región, quedó esta escuela como la reserva de una educación integral, de una educación diferente. Entonces fue objeto de muchas visitas, como digo, de curiosos, y turistas y estudiosos. Entre los estudiosos y turistas que iban a la escuela de Yasnaya Poliana, habían actitudes diversas, pero había la actitud más frecuente, era lo que Tolstoy nos dice en su precioso libro llamado Los Exámenes. En la página 412 de Los Exámenes nos dice: los visitantes se marchaban convencidos de que los niños de Yasnaya Poliana sabían lo que ignoraban, o por el contrario, de que no conocían lo que admirablemente sabían. Se quedan impresionados los visitantes. De modo que tanta era la impresión que de los visitantes que ellos se sentían un poco convencidos que los niños sabían más que ellos, porque preguntaban, tomaban test, hacían entrevistas, encuestas, etc. Y los niños se dieron cuenta que los niños sabían más que ellos. Los niños sabían más y los maestros ignoraban mucho. O también dice que estos visitantes se daban cuenta de que no conocían lo que admirablemente sabían los niños. Es interesante, ¿no? En realidad, esta es una experiencia excelente. ¿Qué tipo de evaluación voy a utilizar? Indudable, hemos visto todo lo que voy a evaluar, qué voy a evaluar, pero ¿qué tipo de evaluación?
Hay tres tipos de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. La heteroevaluación es del maestro al alumno, la autoevaluación es el alumno solo y la coevaluación es el alumno evaluando a su compañero. Pregunto, ¿pueden los niños de educación primaria autoevaluarse? Esa es la pregunta que les digo. ¿Pueden los niños de educación primaria autoevaluarse? ¿Cómo sería? Cinco minutos, ¿eh? Ya. Esta es una pregunta interesante. ¿Podrán los niños de educación realmente autoevaluarse? Heteroevaluación existe en los niños de educación primaria, ¿no? ¿Podrán un niño de primaria coevaluar a otro niño? ¿Puede haber coevaluación entre ellos? Yo creo que sí. Hay que enseñar a los niños a autoevaluarse, sobre todo a autoevaluarse, ¿no? Esto es importante, que el niño piense, se haga autoexamen, reflexione sobre sí mismo, reflexione sobre su desarrollo, que reflexione sobre su educación, sobre su aprendizaje, sobre sus cambios de estilo de vida. Es bueno que el niño piense sobre eso y se autoevalúe. Mis queridos, esto es lo que evaluamos. Esto es lo que nosotros evaluamos. ¿Qué evaluamos entonces? En realidad evaluamos nosotros aspectos fundamentales. Y voy a darles un pequeño resumen. Evaluamos asistencia, evaluamos contenidos, conocimientos, evaluamos actitudes, evaluamos habilidades, evaluamos el carácter. No se olviden de esto, evaluamos finalmente el carácter, evaluamos la conducta, evaluamos la mayordomía, evaluamos las buenas noticias, el evangelio, el evangelismo dentro del aula. Evaluamos también el plan maestro de desarrollo espiritual, principios, valores y creencias. Evaluamos la institución y evaluamos la comprensión, la creatividad, el pensamiento crítico del individuo. Que Dios bendiga tu tarea al evaluar. Tienes mucho que evaluar. No solo estás limitado al conocimiento, al contenido de la asignatura. La asignatura es un espacio para evaluar muchos asuntos, muchos aspectos, muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo integral del alumno. Muchas gracias.